Listo, entonces el día de ayer habíamos planteado que a partir de esta expresión para la dinámica de una función densidad f, ¿cierto? Entonces, nosotros, bueno, escribamos la dinámica de nuevo. Entonces era la integral sobre la productoria desde k igual a sigma más 1 hasta n de d3q sub k, d3p sub k, del hamiltoniano total por la conjunta, ¿cierto? Bueno, me faltó multiplicar por un prefactor acá de n factorial sobre n menos sigma factorial, donde la función f sub sigma de t es básicamente que una función densidad es una función densidad no normalizada. Yo les voy a explicar a qué es igual. Es una función densidad no normalizada um, que depende de sigma pares de variables en el espacio fase marginalizadas, ¿cierto? Entonces ustedes pueden demostrar fácilmente que la integral, ¿cierto? Sobre la productoria desde i igual a 1, por ejemplo, hasta sigma, de f sub sigma, de, por ejemplo, q1, p1, hasta q sigma, p sigma, t, d3p y d3qi, esto es igual a sigma. Esto es igual al número de partículas cuyos, cuyas variables en el espacio fase hemos marginalizado, ¿cierto? Entonces, básicamente, más que una densidad, es esencialmente una función que nos va a dictar a nosotros cuál es el número de partículas con las que estamos trabajando, ¿cierto? Donde estemos en Boltzmann, vamos a ver que las definiciones para transporte, para transporte semiclásico, las damos en términos o las damos en esos términos. Para otros poder hacer la dinámica, para otros poder hallar una dinámica aquí, entonces dijimos que la física de este sistema la podíamos dividir en tres contextos. El primer contexto era un contexto en donde solamente considerábamos el hamiltoniano single particle para las partículas de interés. O sea, esto era la suma desde igual a 1 hasta sigma de P sub I al cuadrado sobre 2m más U de QI, que es un potencial que ayer explicamos que esto puede ser cualquier cosa, inclusive, por ejemplo, el más trivial de todos, que es un potencial de una caja, ¿cierto? De una caja de potencial, más un medio por la suma sobre I y J, ¿cierto? Pues obviamente, en este caso, I ha de ser diferente de J, hasta sigma de V, que es un potencial que depende de una coordenada relativa de QI menos QJ. Entonces, ese, digamos que era el primer contexto que nosotros habíamos trabajado y nosotros obtuvimos una contribución para este de acá, de esta dinámica. Entonces, ¿qué dijimos? Dijimos que la derivada de f sub sigma de t con respecto a t, básicamente era la primera contribución que viene de ese hamiltoniano del sistema marginalizado o de las partículas de interés, era el bracket de Poisson entre h sigma y f sigma. Había un segundo hamiltoniano
que correspondía a las variables que no se habían marginalizado, o sea, no eran variables de interés. Entonces tenemos que ese Hamiltoniano hecha Hn sigma suma desde igual a 1, ¿cierto? Perdón, suma desde igual a sigma más 1 hasta n de p sub i al cuadrado sobre 2m más u de qi más un medio por la suma desde i para i diferente de j, comenzando desde sigma más 1 de v de q sub i menos q sub j, ¿cierto? Ese Hamiltoniano demostramos que no contribuye a la dinámica. Y teníamos un tercer Hamiltoniano, que lo llamamos el Hamiltoniano de interacción, que consideraba la interacción entre las partículas de interés y las partículas uninteresting, las que no nos interesan, ¿cierto? Y este realmente es el aporte más interesante a la dinámica de F. Pero no solo es el más interesante, sino que es el aporte más relevante para nosotros poder hablar de equilibrio, ¿cierto? Realmente este es el aporte de las colisiones entre partículas que permiten que cuando el gas está expandiendo, por ejemplo en el experimento de Joule, entonces el gas alcance un equilibrio. Si no hubiera colisiones en el gas, básicamente que las partículas del gas seguirían trayectorias deterministas con la misma energía cinética por un tiempo infinito. Es decir, nunca había una equilibración. Y eso es lo que nosotros queremos porque eso no es lo que demuestra la termodinámica. La termodinámica nos muestra que es así como en el experimento de Joule, después de cierto tiempo, entonces todo alcanza un valor de equilibrio, un estado de equilibrio. Entonces, esta es la suma desde sigma igual a 1 hasta n. Entonces, ahí hay sumas sobre dos diferentes tipos de variables, las que nos interesan, que son las que marginalizamos, y las que no nos interesan, que son los que no marginalizamos. Entonces, por este potencial que depende de la coordenada relativa, Q sub J menos Q sub I. Y la contribución, esa contribución que tenemos ahí, todavía es un misterio. Listo. Entonces, en eso es donde vamos. Entonces, ahora nos vamos a dedicar a analizar esa última contribución y a obtener la jerarquía, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a ver cómo arrancamos. Regálame un segundo. Listo. Esa contribución, básicamente, tercer término, entonces viene de una integral, ¿cierto? Sobre pi o sobre la productoria desde k igual a sigma más 1 hasta n de 3 q sub k de 3 p sub k, ¿cierto? Por el bracket de Poisson entre h interactuante y la densidad conjunta. Esa es la conjunta. Entonces, bueno, básicamente aquí podemos hacer, a ver, podemos expandir ese bracket primero que todo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a expandir ese bracket y tenemos que expandir ese bracket desde alfa igual a 1 hasta n porque hay variables de todo tipo. Hay variables que nos interesan y que no nos interesan. Entonces, básicamente esto queda como la integral sobre la productoria desde k igual a sigma más 1 hasta n de d3k d3p sub k por la sumatoria desde alfa igual a 1 hasta n de la derivada de h interactuante con respecto a q alfa por la derivada de la conjunta de la densidad con respecto a P alfa menos la derivada del H interactuante con respecto a P alfa por la derivada de la conjunta con respecto a Q alfa.
Eh, si todavía buscan la respuesta de por qué acá sumamos sobre n y no sobre 6n, ya les tengo una respuesta. Entonces, es por la notación, ¿cierto? Cuando, cuando fue anoche, pues eso era un cálculo de algo que no tiene que ver con esto. Y se me vino a la mente una situación, ¿cierto? Una situación sobre la notación que estamos utilizando y que utiliza también Cardar y que utiliza Kerson Juan, que es esta notación vectorial, ¿cierto? Esto es una notación inconsistente, pero a pesar de que nosotros la utilizamos y sumamos sobre n, ¿cierto? Entonces, si nosotros utilizáramos una notación consistente, le quitaríamos el vector a eso, le adicionaríamos otro índice y le colocaríamos otra suma. Y básicamente lo que estaríamos haciendo es que estaríamos haciendo un producto punto entre dos cosas que están indexadas sobre alfa, i y j, y que solamente contribuyen para i igual a j, ¿cierto? Es decir, un producto punto. Esto es un producto punto, digamos, bajo la óptica que nosotros lo estamos mirando. Entonces nosotros, en el final de clase vamos a hacer una corrección de la notación. Vamos a ir trabajando con esta notación. Es una notación generalizada, ¿cierto? No hay ningún problema. Básicamente, porque usted, digamos que no está cometiendo ningún error si usted dice que el gradiente en coordenadas generalizadas es 1 sobre h1 por la derivada con respecto a x1, n1, más 1 sobre h2 por la derivada con respecto a x2, n2, más 1 sobre h3 por la derivada con respecto a x3, n3. Esto es cierto, ¿sí o no? Entonces, pero uno se pregunta, bueno, ¿dónde están los h1 ahí? Entonces, básicamente, que como nosotros realmente, nosotros no hemos especificado coordenadas, tampoco hacemos ningún mal si nosotros definimos estas coordenadas de esta forma. Nosotros podemos decir entonces que el gradiente en coordenadas generalizadas es igual a la derivada con respecto a h1x1, ¿cierto? Entonces, que hecho esto es lo más general que nosotros podemos escribir, lo más general posible. N1 más la derivada con respecto a h2x2, N2 más la derivada con respecto a h3x3, N3. Y nosotros podemos decir que esto simplemente es Y1, esto es Y2 y esto es Y3, ¿cierto? De forma tal que tampoco estamos cometiendo ningún pecado algebraico. Si decimos que entonces el gradiente en coordenadas generalizadas es de Y1 N1 más de Y2 N2 más de Y3 N3. Y básicamente lo que nosotros tenemos acá son productos puntos, ¿cierto? ¿Por qué no aparecen esos índices ahí y lo colocamos de forma vectorial? Porque básicamente que solamente contribuye cuando los índices internos I y J fueran iguales. Si no, digamos que no hay ninguna contribución. Realmente lo que nosotros tenemos acá es que estamos sumando sobre n productos punto de gradientes. Esto, por ejemplo, es el gradiente con respecto a Q de H, producto punto con el gradiente de ρ con respecto a P, ¿cierto? Eso es realmente lo que está sucediendo. Cuando nosotros, digamos, comenzamos a pensar la situación y solucionamos aquí algunas cosas que vamos a solucionar en este momento, entonces nos salen términos como por el estilo. Ya les voy a mostrar. Nos van a salir términos como, por ejemplo, F, producto punto, con la derivada con respecto a P. Esto es una inconsistencia en notación, ¿cierto? Es decir, eso no tiene sentido. ¿Qué tiene sentido? Tiene sentido F, producto punto con el gradiente con respecto a P. Eso sí tiene sentido. Y así realmente se consigue la ecuación de Boltzmann. O sea, hay autores que, digamos, se pasan esto, eh,
por alto, más sin embargo, así es como vamos a escribir las ecuaciones, ¿cierto? Para que tengamos una cierta consistencia para que tengamos una cierta consistencia en, en la notación. Por lo tanto, si todavía esa es la pregunta que estaban haciendo, usted perfectamente puede escribir esto hasta 6n si considera que esto no es un vector, sino que esto es un número, ¿cierto? Esto simplemente sería como un escalar, pero no un vector. Entonces puede hacer digamos que usted puede hacer ese intento. Yo lo hice anoche por mera curiosidad y va a ver de lo que estoy hablando. Bueno, entonces nosotros vamos a continuar con esto acá de la siguiente forma. Mm, Vamos a partir esta sumatoria, la vamos a partir desde alfa igual a 1 hasta sigma y desde sigma más 1 hasta n. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a partir esta suma de acá. La suma desde alfa igual a 1 hasta n, la vamos a escribir como la suma desde alfa igual a 1 hasta sigma, más la suma desde sigma más 1 o desde alfa igual a sigma más 1 hasta n, ¿cierto? Entonces así nuestra integral entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces la integral sobre la productoria desde k igual a sigma más 1 hasta n de d3 u sub k por d3p sub k, ¿cierto? Por la suma desde alfa igual a 1 hasta sigma de h interactuante con respecto a q alfa por d rho con respecto a p alfa menos eh, menos la derivada de h interactuante con respecto a p alfa por la derivada de la conjunta con respecto a q alfa. Cerramos aquí esto y acá colocamos más la suma desde alfa igual a sigma más 1 hasta n de la derivada del hamiltoniano interactuante con respecto a q alfa por la derivada de rho con respecto a p alfa menos la derivada de h interactuante con respecto a p alfa por la derivada de la conjunta con respecto a q alfa. Ahora, yo voy a argumentar, o digamos, mi afirmación es que esto vale 0 y esto también. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿O por qué no? ¿Por qué o por qué no? Profe, pues que es el hamiltoniano que corresponde únicamente a las interacciones entre las partículas internas, depende del potencial asociado a la interacción, no de la velocidad de las partículas, y los potenciales dependen de la posición, no del momento. Excelente. Esa es la razón, ¿cierto? Pero de todas formas también puede haber interacción. O sea, usted puede escribir un potencial de interacción en términos del momento, ¿cierto? Como por ejemplo el potencial spin-orbit. El potencial Eso es spin-órbita general. es de la forma P punto sigma cruz K, ¿cierto? Entonces, pero, o sea, existen, pero usted tiene razón. En este caso, son potenciales que dependen solamente de la coordenada relativa, por lo tanto, el Hamiltoniano no depende de la velocidad, ¿cierto? Bueno, entonces, si nosotros hacemos esos dos ceros por la razón que dijo Joan, entonces podemos escribir que esto es la integral sobre la productoria desde k igual a sigma más 1
hasta n de D3Q sub K, D3P sub K. Me queda entonces acá la sumatoria desde alfa igual a 1 hasta sigma de la derivada de H interactuante con respecto a Q alfa por la derivada de la conjunta con respecto a P alfa, más la suma desde alfa igual a sigma más 1 hasta n de la derivada de H interactuante con respecto a Q alfa por la derivada de la conjunta con respecto a P alfa. ¿Sí o no? Les voy a hacer una pregunta adicional. ¿Alguna de estas es cero o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Esos términos, profe? Sí. ¿O los dos contribuyen de igual forma? O no de igual forma, sino que simplemente contribuyen o alguno de estos dos es cero. Miren las variables de integración con respecto a qué variable estamos integrando. Y miren aquí con respecto a qué variables estamos sumando. Pues solo el segundo término contribuir a la integral, ¿no? El segundo término, ¿por qué? Porque tiene las mismas variables de integración. No, de hecho no. De hecho al revés. El primero saldría de la integral. El primero saldría de la integral, pero no todo el término porque Jalil, rho es la conjunta sobre todas las variables. Rho no, pero la primera derivada sí. Sí, es cierto. Ok. Sí. Entonces, pero el segundo término es cero, contribuye cero. Alguien de pronto tiene ahí como, puede ver más allá de lo evidente, como los Thundercats, y decir por qué ese término no contribuye a esta integral. Porque son gradientes, por lo que vimos ahorita, ¿no? No, es una razón que tiene que ver con la misma razón que dijo ahorita Joan, pero sino que acá hay que elaborar un poquito más, o sea, no es tan directo ver que esto no contribuye, pero se podría ver pues directamente, pero O sea, tampoco es tan fácil. usted dice que el segundo término no contribuye, ¿cierto? Sí, no contribuye. Y no lo digo yo, no me metan en problemas con Boltzmann. Porque no contribuye. No es muy raro que el término no contribuye. La derivada de h con respecto a q es diferente de cero. Y la derivada de ρ con respecto a p también. ¿Qué será que tiene de término que no contribuye? Y es bastante parecido a este otro. De hecho, morfológicamente es el mismo término. Entonces, ¿por qué uno contribuye y el otro no? ¿No será porque a la densidad después de integrar no contribuyen las partículas que están fuera del rango de sigma? No, no es por eso. Es que marginalizamos n menos sigma variables
corro desde sigma más 1 hasta n y estoy integrando la densidad, ¿no? No, acuerde lo que usted dijo ahorita. ¿Qué dijo usted ahorita? Potencial solo dependía de las diferencias relativas. Exactamente. O sea, el potencial no depende del momento, ¿cierto? Entonces, la clave acá, a pesar de que estos dos términos son iguales, la clave acá es que estos términos, tal como dijo Jalil, sino que no va en esa dirección, pero tal como dijo Jalil, estos términos son términos que dependen de las variables de integración. Entonces, básicamente lo que hace esa integración sobre estos términos es que superpone todas las contribuciones de esos términos. Lo que es cero acá es la superposición. Matemáticamente, obviamente uno lo puede demostrar muy fácil, ¿cierto? Vamos a separar esas dos integrales. Simplemente quería hacer el ejercicio conceptual, pero lo podemos hacer matemáticamente. La sumatoria, la productoria es de k igual a sigma más 1 hasta n de d3q sub k, d3p sub k, por la sumatoria desde alfa igual a 1 hasta sigma de la derivada del hamiltoniano interactuante con respecto a q alfa por la derivada de la conjunta con respecto a p alfa. Ese es un término que teníamos. El otro término que teníamos era más la integral sobre la productoria desde k igual a sigma más 1 hasta n de 3q sub k, de 3p sub k, por la sumatoria desde alfa igual a sigma más 1 hasta n de h interactuante con respecto a q alfa, ¿cierto? Por la derivada de rho con respecto a p alfa. Aquí en ese segundo término, adentro están ambas derivadas dependen de todos los términos de los que estamos integrando. O sea que podemos utilizar integración por partes. Esto sería como la suma desde alfa igual a 1 hasta n, hasta sigma, perdón, por la integral sobre la productoria desde k igual a sigma más 1 hasta n de 3p sub k, de 3q sub k, por la derivada del hamiltoniano con respecto a q alfa. Esto es una constante para esa integral, ¿cierto? La derivada con respecto a p alfa también, ¿sí o no? Lo único que no es una constante es rho. Rho sin una constante, ¿cierto? Entonces, esto por la derivada de rho con respecto a p alfa. Ahora, en el segundo término, más la sumatoria desde alfa igual a sigma más 1 hasta n, ¿cierto? Por la integral sobre la productoria desde k igual a sigma más 1 hasta n de d3pk, d3q sub k, derivada del hamiltoniano interactuante con respecto a q alfa, ¿cierto? Donde alfa es una variable que está dentro del conjunto de las variables que estamos integrando por la derivada de la conjunta con respecto a p alfa. Aquí sí podemos hacer integración por partes, ¿cierto? Es como aquí sí podemos hacer integración por partes. Básicamente, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que esta derivada, ojo, esta derivada con respecto a p alfa, se la puedo pasar a esta de acá. O sea, yo esta derivada de acá la puedo pasar para acá. Y como el orden de las derivadas no importa, ese hamiltoniano termina siendo derivado con respecto a p alfa también. Esta es la explicación matemática y es completamente consistente. La explicación física es que la integral está superponiendo estos términos, es la superposición de acero, como por ejemplo si fuera un ruido blanco, ¿cierto? Hay que calcular esta integral o ustedes ven que esto termina siendo derivado con respecto a p alfa también y esto desaparece de acá. ¿Alguien quiere que calculemos la integral por partes o está claro que eso contribuye cero? Claro, profe.
Entonces, cuando usted pasa esta derivada con respecto a P para acá, la puede intercambiar con esta. Esto queda como si fuera la derivada con respecto a Q de H, de la derivada de H con respecto a P. También da cero por la misma razón que dijo Johan, ¿cierto? Que dijo Johan, perdón. Entonces esto da cero, por lo tanto nos quedamos con la primera contribución, que es igual simplemente a la suma desde alfa igual a 1 hasta sigma, es decir, las variables que hemos marginalizado sobre la integral desde pi, de la productoria, desde k igual a sigma más 1 hasta n, de d3q sub k por d3p sub k por esto de acá, ¿cierto? De h interactuante con respecto a q alfa por la derivada de la conjunta con respecto a p alfa, ¿cierto? Entonces, esta es básicamente la contribución del tercer término, ¿cierto? Ahora, para colocarlo en una forma que podamos obtener la jerarquía BBGKY, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la expresión particular que nosotros habíamos considerado para el hamiltoniano interactuante. O sea que esto es igual a la suma desde alfa igual a 1 hasta sigma de la integral sobre pi o sobre la productoria desde k igual a sigma más 1 hasta n de d3q sub k de 3p sub k por ese término en particular, que era quién. Nosotros podemos devolvernos. Era la doble suma desde j igual a 1 hasta sigma y desde igual a sigma más 1 hasta n del potencial. Yo quiero que ustedes vayan pensando una cosa para que discutamos ahorita y es la siguiente. Si yo quisiera definir una escala de tiempo en la que suceden cosas en ese gas, ¿qué escala de tiempo me define este potencial de acá o este de acá? ¿Y qué escala me define este de acá? Van pensando, es una pregunta interesante, ¿cierto? Puede que de pronto sea muy obvia para algunas personas que ya tienen, digamos, experiencia trabajando en lo mesoscópico, pero realmente no es tan obvia. Entonces podemos discutir un momentico eso. Entonces esto acá, ¿cómo nos va a quedar? Bueno, entonces nos va a quedar la suma desde i, por ejemplo, igual a 1 hasta sigma por la suma desde j igual a sigma más 1 hasta n de la derivada de v de q sub i menos q sub j con respecto a q sub alfa por la derivada de la conjunta con respecto a p sub alfa, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, básicamente, yo lo que voy a hacer es que voy a intercambiar esta suma sobre i con esta suma sobre alfa. O sea, esta la voy a sacar y esta la voy a introducir. Esto es la suma sobre i desde igual a 1 hasta sigma por la integral sobre la productoria desde k igual a sigma más 1 hasta n de 3q sub k de 3p sub k, ¿cierto? Entonces acá me queda ¿qué? Me queda por acá la suma, esta de acá primero, la suma desde j igual a sigma más 1 hasta n por la suma desde alfa igual a 1 hasta sigma de la derivada del potencial V de QI menos QJ, ¿cierto? Entonces, con respecto a Q alfa, por la derivada de la conjunta con respecto a P alfa. Una cosa que, vamos a ver si ustedes pueden notar esto. Vamos a mirar una cosita. Esto acá, básicamente, usted está derivando con respecto a una variable Q alfa, un potencial que depende ¿de qué? Depende de la diferencia de unas coordenadas Q y QJ. A no ser de que Q alfa sea igual a una de estas dos cosas, eso es cero. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, esto por lo tanto lo podemos sacar como un delta de alfa i, ¿cierto? Por esa derivada, obviamente sin quitar la derivada, ¿cierto? Entonces, no sé si se malentendió ahí. Entonces, esto es esta derivada por un delta de alfa i. Entonces, escribimos eso. Esto es la suma desde i igual a 1 hasta sigma de la integral sobre la productoria desde k igual a sigma más 1 hasta n de d3 q sub k de 3p sub k, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos la suma sobre j y sobre alfa, la suma desde j igual a sigma más 1 hasta n, la suma sobre alfa, desde alfa igual a 1 hasta sigma, ¿cierto? De un delta de alfa i por la derivada de v de qi menos qj con respecto a q alfa por la derivada de la conjunta con respecto a p alfa. Como acá estoy sumando sobre alfa, entonces q alfa se me convierte en qi y p alfa se me convierte en pi, ¿cierto? O sea que esto es básicamente la suma sobre i igual a 1 hasta sigma de la integral sobre la productoria desde k igual a sigma más 1 hasta n sobre d3q sub k, d3p sub k. Ahora que tenemos entonces cuando ya realizamos, implementamos esta delta, se nos desaparece esa suma. Esto nos queda como la suma sobre j igual a sigma más 1 hasta n de la derivada del potencial que depende de las coordenadas qi menos qj con respecto a qi por la derivada de la conjunta con respecto a pi. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Bien o no? Bueno, entonces ese era un pequeño pedacito, no realmente no es nada muy complicado, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una cosa acá. Básicamente, que nosotros lo que podemos hacer pero yo pienso una cosa. Yo puedo integrar esto, a ver, déjenme un segundo. Esto es la suma desde igual a 1 hasta sigma, la suma desde j igual a sigma más 1 hasta n, la integral sobre la productoria desde k igual a sigma más 1 hasta n, de d3 q sub k, d3 p sub k, ¿cierto? Por la derivada de v, que depende de la coordenada relativa entre q y qj, con respecto a qi, por la derivada de la conjunta con respecto a pi. Vale, pues cuidado. Todas estas variables sí las estamos integrando, ¿cierto? Las estamos integrando con respecto a, a esta productora de las variables de la conjunta. Más sin embargo, estas variables de acá, o sea, donde la única de acá es j, ¿cierto? A ver, déjenme, yo pienso una cosa. O sea que yo podría simplemente para k diferente de j trasladar esta integral hasta la conjunta, ¿cierto? Y obviamente, si yo hago eso, entonces estaría ahí sacando también una marginal de sigma más 1 variables, ¿cierto? Y aquí estaría integrando con respecto a D3QJ y D3PJ. Entonces lo que voy a hacer es que voy a separar esta productoria entre los términos para K arbitrario y para K diferente de J, ¿cierto? Entonces eso es lo que podemos hacer. Vamos a ver. Esto queda como la suma desde i igual a 1 hasta sigma por la suma desde j igual a sigma más 1 hasta n de la integral sobre d3qj, d3
PJ, ¿cierto? Ahora, entonces esto por quién, por la derivada del potencial, que depende de QI, que no es una variable de integración, ¿cierto? Menos QJ, que sí es con respecto a QI. Esto lo multiplico por la integral sobre la productoria, desde K igual a sigma más 1 hasta N, para K diferente de J, de ρ, ¿cierto? De todas estas variables, ¿cierto? Entonces, desde Q1 hasta quién? Hasta QN, PN, T. Y acá, obviamente, como I, esto lo estoy derivando con respecto a I, a PI, pero esta no depende, las variables de integración de acá no dependen de, o I no está dentro de las variables de integración, entonces yo puedo hacer esto. Se me olvidó colocar las variables de integración. Puedo colocar acá afuera la derivada con respecto a PI. Aquí la integral sobre la productoria desde K igual a sigma más 1 para K diferente de J hasta N de D3P sub K, D3Q sub K, ¿cierto? Y básicamente lo que yo voy a obtener acá es una función de densidad marginal, donde he marginalizado cuántas variables. Aquí he marginalizado sigma más un variables, ¿cierto? Entonces, porque acá obviamente no está J, entonces esto es una ρ sub sigma más 1, ¿cierto? Y esto se convierte en la suma desde igual a 1 hasta sigma, la suma desde J igual a sigma más 1 hasta N de la integral sobre D3QJ, D3PJ, de la derivada de V de QI menos QJ con respecto a QI, ¿cierto? Por la derivada de ρ sub sigma más 1, ya una vez marginalizada, hemos evaluado esa integral de alguna forma. Esto con respecto a PI. Yo creo que hasta ahí hemos simplificado mucho. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Ahora, esas variables y obviamente, ustedes saben que estos potenciales que dependen de coordenadas relativas, nosotros ese potencial cumple con esta propiedad, con que la derivada de V de QI menos QJ con respecto a QI es igual a menos la derivada de V de QI menos QJ con respecto a QJ, ¿cierto? Esa es una de las clásicas de la electrodinámica. Capítulo 1 de cualquier libro de electrodinámica. Desde los libros para chicos hasta los libros para grandes, ¿cierto? Entonces, aplicar el potencial de Coulomb más específicamente. ¿Sí o no? Entonces, nosotros, si digamos, estamos considerando la tercera contribución a la dinámica de F, entonces podemos escribir que la integral sobre la productoria desde K igual a sigma más 1 hasta N sobre D3 P sub K, D3Q sub K, de, ¿por dónde hemos comenzado nosotros? Con el bracket de Poisson entre H interactuante y la conjunta, ¿cierto? Ahora tenemos una marginal. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos esta suma desde I igual a 1 hasta sigma. Esa suma no la podemos tocar. Les voy a explicar. La suma desde I igual a 1 hasta sigma. Por esta integral. Ahora, si usted suma, ¿qué depende acá de J de todo lo que tenemos adentro? ¿Cierto? Lo único que depende de J de lo que tenemos adentro, básicamente es esa densidad y esa derivada, ¿cierto? Pero las derivadas con respecto a las cuales estamos evaluando no dependen de J, ¿cierto?
Entonces, por ejemplo, usted puede comenzar a sumar, ¿sí o no? Esto es algo que depende de una coordenada relativa, no depende de J como tal, sino de una coordenada relativa. Entonces, usted puede sumar para diferentes J y como usted está integrando para diferentes J, ¿cierto? Y J simplemente es una variable de integración. Entonces, cada que usted reemplace J igual a sigma más 1, igual a sigma más 2, igual a sigma más 3, como J solo es una variable de integración, entonces básicamente que usted le puede cambiar el nombre. Simplemente es una variable. Usted está integrando sobre todo un rango. Al usted cambiarle el nombre, entonces usted, por ejemplo, puede decir que esto ya no es Q sub sigma más 1, sino que es, por ejemplo, Q sub sigma más 2. Y esto es de Q sub sigma más 2, perdón, de 3Q sub sigma más 2, de 3P sub sigma más 2. Por lo tanto, toda esa suma de esas integrales contribuyen de igual manera a este resultado, ¿cierto? Son simplemente variables de integración. Si usted lo quiere, por ejemplo, introduzca esto adentro de esto, reemplaza todo lo que tiene que reemplazar y le van a dar exactamente n menos sigma integrales que contribuyen igualmente al resultado de esta integral. Simplemente son variables de integración. Usted le puede cambiar el nombre a su gusto, no hay ningún problema. Por lo tanto, como eso contribuye n sigma veces, n menos sigma veces, entonces esta es la sumatoria desde igual a 1 hasta sigma de la integral sobre D3Q. Por ejemplo, sub sigma más 1 puede ser cualquiera porque todas contribuyen igual. Por D3P sub sigma más 1, ¿cierto? Por la derivada de V de QI menos Q sub sigma más 1 con respecto a QI por la derivada de ρ sub sigma más 1. Pero para que esto se me apeñuzca un poquito acá, pero volvámoslo a escribir. La integral sobre D3Q sub sigma más 1, o sea, una sola integral, no, 6 integrales, ¿cierto? Pero con respecto a grados de libertad correspondientes a una sola variable, ¿cierto? Esto es D3P sub sigma más 1, ¿cierto? Aquí tenemos entonces la derivada de V, que depende de QI menos Q sub sigma más 1 con respecto a QI por la derivada de ρ sub sigma más 1 con respecto a PI. Y simplemente sumamos, obviamente, diferentes potenciales para diferentes potenciales y según las partículas de interés que nosotros tengamos, vamos a obtener ahí una contribución. Entonces, esta es la contribución central, ¿cierto? Ahora, nosotros podemos, por ejemplo, reemplazar esta contribución central en la ecuación original para la dinámica de F que teníamos. df de sigma de t es igual a n factorial sobre n menos sigma factorial por la integral sobre la productoria desde k igual a sigma más 1 hasta n de d3 q sub k por d3p sub k por este de acá, el bracket entre h y ρ, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Nosotros tenemos que esto es igual a n factorial sobre n menos sigma factorial por la integral sobre la productoria desde k igual a sigma más 1 hasta n de d3q sub k, d3p sub k, de este que simplemente contribuye h sigma y rho sigma, ¿cierto? Más el bracket de Poisson entre h interactivo y no, ese sigma todavía no va ahí. Esta es la contribución tardía. Simplemente es la conjunta. Acá es la conjunta más el bracket de Poisson entre h interactivo y la conjunta, ¿cierto? Entonces, básicamente, que si nosotros expandimos esa integral, entonces ya tenemos dos contribuciones. Entonces tenemos, esto es igual a n factorial
sobre n menos sigma factorial por la integral sobre la productoria desde k igual a sigma más 1 hasta n de d3qk por d3pk de el bracket de Poisson entre h sigma y rho. Esa de ahí es la primera contribución. Nosotros sabemos que esto de acá ya nos había dado el bracket de Poisson entre h sub sigma y rho sub sigma, que ya no es la conjunta, sino que es la marginal, ¿cierto? Entonces podemos borrar esa integral. Borremos integral de una vez para que escribamos la contribución completa. Entonces eso es n factorial sobre n menos sigma factorial multiplicado por el bracket de Poisson entre h sigma y rho sigma, ¿cierto? Pero a los brackets de Poisson nosotros le podemos introducir constante. Entonces esto lo podemos introducir dentro del bracket de Poisson para que todo esto quede así. Entonces esta primera contribución quedaría de esta forma. Quedaría como el bracket de Poisson entre h sigma y n factorial sobre n menos sigma factorial por rho sub sigma. Y esto es en esencia la definición de f sub sigma, ¿cierto? Por lo tanto, simplemente esa primera contribución la podemos escribir como el bracket de Poisson entre h sigma y f sigma. ¿Vamos bien ahí, sí o no? Bueno, entonces ahora a esto le tenemos que agregar esta contribución de acá, ¿cierto? Entonces, bueno, básicamente, para nosotros agregarle esa contribución vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a escribir más, ¿cierto? Entonces, n factorial sobre n menos sigma factorial. Aquí teníamos este n menos sigma, lo vamos a multiplicar ahí por la suma, ¿cierto? Coloquémosle desde, por ejemplo, n igual a 1 hasta sigma, ¿cierto? De la integral sobre d3q sigma más 1 d3p sigma más 1, ¿cierto? Multiplicado por la derivada del potencial que depende de Qn menos Q sigma más 1 con respecto a Qn por la derivada de rho de sigma más 1, o sea, ahora ya la marginal con respecto a Pn. ¿Cierto? Como yo tengo esto acá en términos de f sub sigma, básicamente yo puedo expresar rho sub sigma más 1 en términos de f. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros podemos decir que rho sub sigma más 1 es igual, o a ver, más bien escribamos esto de esta forma. F sub sigma más 1 es igual a n factorial dividido n menos sigma más 1, ¿cierto? Que es el número de partículas que estoy marginalizando por rho sub sigma más 1. De acá, entonces nosotros podemos decir que rho sub sigma más 1 básicamente es igual a n menos sigma menos 1 factorial dividido n factorial por f sub sigma más 1. Si nosotros reemplazamos esto acá, donde está rho sub sigma más 1, podemos sacar los factoriales para afuera, ¿cierto? Por lo tanto, de esa forma la dinámica nos quedaría así. La derivada de f sub sigma de t con respecto a t tiene una contribución más o menos trivial del bracket de Poisson entre h sigma y f sigma, más una contribución no trivial que tiene que ver con las colisiones entre sigma partículas y n menos sigma partículas, ¿cierto? Entonces, básicamente, es este término de acá, entonces n factorial, entonces nos da más n factorial sobre n menos sigma factorial,
¿cierto? Por n menos sigma. Ahora sacaríamos este factor de acá para afuera. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Esto nos quedaría como n menos sigma menos 1 factorial dividido n factorial. Antes de escribir la integral, miremos a ver cuánto da esto. N factorial se va con n factorial. Esto de acá claramente es n menos sigma factorial, ¿cierto? O sea que esto de acá se cancela con esto y eso da 1. Por lo tanto, esto de acá simplemente es más la suma desde n igual a 1 hasta sigma, ¿cierto? De la integral sobre d3 q sub sigma más 1, d3p sub sigma más 1, por la derivada de v, que depende de la coordenada relativa entre qn y q sigma más 1, con respecto a qn, por la derivada de f sub sigma más 1, ahora ya está en términos de f, con respecto a pn. Esto, lo que yo acabo de escribir acá, es una dinámica para esa función de densidad de sigma partículas, y esto se llama la jerarquía BBGY. Perdón, BBGKY. Preguntas. Preguntas, comentarios. De pronto sobre la interpretación del segundo término, evidentemente es como la interacción como con el resto de partículas, algo así como una interacción neta, ¿no? Porque el primer técnica es solamente el sistema de las partículas sigma. Pero, ¿qué más Exactamente. uno puede leer de ahí? Básicamente, este es el término, Jalil, que determina o que nos ayuda a que nuestro gas alcance el equilibrio. Este es el término que son las colisiones. Lo vamos a ver mañana. Este es el término de colisiones, ¿cierto? ¿Por qué de colisiones? Entonces, porque acá tenemos un potencial, vale, cuidado. Aquí tenemos también una contribución de unos potenciales que son, por ejemplo, U de Q. ¿Sí o no? Ese potencial U de Q no tiene que ver absolutamente nada con la colisión. Por ejemplo, usted puede restringir una partícula a que se mueva en esta caja. Y ese potencial U de Q básicamente es el potencial formado por esta caja. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí pilla o no? Ahora, esta partícula, lo único que le sucede a esta partícula acá es que esta partícula comienza a rebotar, a colisionar contra las paredes de la caja, por ejemplo, y no pierde energía cinética. Si esta partícula no pierde energía cinética, realmente nosotros no podemos predecir la observación de la expansión de un gas en termodinámica. La expansión de un gas en termodinámica, básicamente, que nos dice a nosotros que las partículas comienzan a perder energía cinética la una con la otra, disipan esa energía cinética en forma de calor y adquieren, después de determinado tiempo de observación, adquieren una distribución de equilibrio, ¿cierto? Donde tienen una energía media muy bien definida y también una fluctuación muy bien definida, ¿cierto? Si estas partículas no pierden energía, entonces esto realmente no es posible. Nosotros necesitamos colisión entre partículas para poder que el gas alcance su estado de equilibrio. Eso es fundamental. Entonces, haciendo esa lectura desde esa perspectiva, básicamente el segundo término, Jalil, usted alcanza a ver, por ejemplo, la similitud que hay entre esta ecuación y la ecuación de Lindblad, más o menos.
Sí, sí, claro. Entonces, ¿qué es realmente lo que hace, lo que Eso hace el está súper Limbladiano chévere. en la ecuación de Limblad? Básicamente que le da cuenta a usted por los decaimientos irreversibles que tiene el sistema en el caso en el que obviamente las correlaciones usted las pierda instantáneamente, ¿cierto? Usted no sabe absolutamente nada sobre el sistema cuántico, cuál era el estado del sistema cuántico antes del tiempo en el que usted estaba hablando del Limbladiano. Digamos que ese es ¿cómo dice eso? Ese es el santo grial, pues, de los sistemas cuánticos abiertos marcovianos, ¿cierto? Usted no sabe nada de los tiempos pasados al tiempo en el que usted estaba hablando del estado, ¿sí o no? Este término de acá es parecido a ese, al del Inblad. Este término de acá es un término que da cuenta de cómo estas sigma partículas colisionan con una partícula sigma más uno, ¿cierto? Entonces, ese es el término de colisión. Y esta suma que usted tiene desde n igual a 1 hasta sigma i, básicamente lo que le está dando cuenta a usted es que le está diciendo cuáles son las contribuciones de la colisión de cada partícula a este término total. Usted, por ejemplo, colisiona. Vamos a hacer este experimento. Qn, digamos que n es igual a 1. La partícula 1 colisiona con la partícula Q sub sigma más 1, ¿cierto? ¿Qué es la derivada de un potencial con respecto a la posición? A ver, mecánica de coquito. ¿Cómo? Fuerza, profe. La fuerza, Ah, ¿cierto? O sea que realmente no, fuerza. esto es una menos F, ¿cierto? Conservativa. Obviamente conservativa, ¿cierto? Digamos que no hay opción de que no sea conservativa. Entonces, en este caso, obviamente esto también puede ser como menos la derivada de V de Q1 menos Q sigma más 1 con respecto a Q sigma más 1, ¿cierto? Simplemente acá lo que estamos haciendo es aplicando la tercera ley de Newton, ¿sí o no? Entonces, supongamos que esa partícula 1 está colisionando con la partícula sigma más 1. Entonces, básicamente lo que esto nos está diciendo es que esa partícula sigma más 1 está ejerciendo una fuerza sobre la partícula 1 y para poder que esa fuerza, digamos, se materialice, usted tiene que tener dos cosas. Primero que todo, usted tiene que tener una densidad para sigma más un partículas, ¿cierto? O sea, usted tiene que saber qué pasa en su sistema si usted le adiciona una partícula más. Y tiene que saber ese sistema cómo cambia con el momentum de la partícula que usted tiene ahí. Entonces, obviamente, esta parte de la jerarquía, la parte de colisión de la jerarquía, es la parte que da cuenta de cómo el sistema alcanza el equilibrio. Entonces, esta es una parte muy importante, ¿cierto? Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a comenzar con la jerarquía para una sola partícula y después vamos a escribir la jerarquía para dos partículas. Entonces vamos a mirar qué pasa con las jerarquías para una y para dos partículas, ¿cierto? Y vamos a hacer unas aproximaciones en unos límites en los que podemos trabajar el gas, ¿cierto? ¿Cuáles son los límites en los que uno puede trabajar el gas? ¿Quién nos puede contar? Hay dos límites importantes. Por ejemplo, en este caso se me ocurre así que si sigma lo suficientemente grande, sigma es igual a sigma más 1 y no sé, luego podemos facilito para ver qué tal la ecuación No, pero como los un paso límites. en una ¿En qué dimensión o algo límites? así. Por ejemplo, ¿en Ah, qué límites? Piense, por ejemplo, en el condensado de Einstein. Es un gas, ¿cierto? Eso es un gas. ¿Qué límites son importantes ahí para uno poder tomar una decisión con respecto a la fase? a temperaturas muy bajas. Mm, sí, pero de todas Pero la La formas, presión. presión tiende a cero.
Sí, o sea, esas dos son cosas fundamentales para ese gas, ¿cierto? Yo simplemente he colocado un ejemplo de ese gas para que me dijeran otra cosa. Los límites en los que uno puede trabajar a un gas son dos. Está en el límite diluido, eso, baja densidad, muy bien, Johan. Ese es el límite diluido y estamos en el límite denso. A través de esa jerarquía de BBG, nosotros podemos hallar dos ecuaciones de movimiento importantes para cada límite. Aquí podemos hallar la ecuación de Boltzmann y aquí podemos hallar la ecuación de Poisson-Blasov. Las dos son importantes. Yo quisiera discutir ambas, ¿cierto? Esa ecuación de Poisson-Blasov es fantástica, ¿sí o no? O sea, las vainas que uno puede hacer con esa ecuación, sobre todo, por ejemplo, pensando en plasmas, plasmas fríos, plasmas calientes, plasma solar, magnetohidrodinámica, esto es de locos, pero digamos que no tenemos el tiempo para hacer eso. Entonces yo les recomiendo a ustedes, yo les voy a colocar un ejercicio pequeño para el taller sobre la ecuación de Poisson-Blasov. Tampoco es una cosa del otro mundo. O con esta ecuación se ponen unas predicciones en el mundo clásico bastante, diría yo que impresionantes, sobre todo pensando en plasmas, ¿cierto? La ecuación de Boltzmann que está en el límite diluido es más sencilla de derivar con esta jerarquía, ¿cierto? Si nosotros aplicamos esta jerarquía en el límite diluido, entonces básicamente que nosotros podemos obtener la ecuación de Boltzmann y con la ecuación de Boltzmann, en la ecuación de Boltzmann nosotros podemos coger y podemos transformar este término de acá en algo que ustedes van a encontrar en todos los papers que se lean de la ecuación de Boltzmann en esta vida y en la otra, que llaman la integral de colisión. Dependiendo como usted aproxime, obviamente usted no puede calcular la integral de colisión de manera exacta, pero para determinado sistema, por ejemplo, usted tiene un metal a una temperatura, ¿cierto? Si usted tiene, por ejemplo, unos fonones en un material, ¿sí o no? Usted tiene unos plasmones, usted tiene una interacción electrón-fonón o electrón-spin. Dependiendo como usted aproxime la integral de colisión, entonces usted puede obtener, digamos que, contribuciones de diferentes órdenes y de diferentes tipos a variables macroscópicas tan relevantes como la resistencia eléctrica, ¿sí o no? Entonces, esta integral de colisión es realmente lo que le da vida a la ecuación de Boltzmann para aplicarla desde una perspectiva semiclásica en el transporte. Si no, pues realmente la cosa es bastante trivial, ¿cierto? Entonces, es una cosa que vamos a trabajar mañana. Ahora voy a comenzar a hacer un ejercicio. Bueno, una última cosa. El límite diluido, tal cual como estaba planteando Joan, es de la siguiente forma. Esto lo vamos a trabajar mucho cuando estamos viendo cuántica en la última semana. Es una densidad de partículas, ¿cierto? En un volumen que es del orden de d al cubo, donde d es una distancia característica en la nanoescala. Esto debe ser mucho menor que 1. Límite denso, n por d al cubo debe ser mucho mayor que 1. Y nosotros estaremos de acuerdo, por ejemplo, que el plasma es un gas supremamente denso, ¿cierto? Entonces tiene, digamos, mucho sentido lo que estamos planteando acá. Ahora vamos a hacer el ejercicio de escribir la dinámica para la marginalización de una sola partícula. Bueno, profe, antes de eso, ¿podría volver a repetirme lo que dijo sobre el equilibrio en el término de la integral de colisión? Sí, ya voy. Un segundo. Bueno, entonces supongamos, Joan, que usted tiene una cajita con partículas, ¿cierto? Y esas partículas están, por ejemplo, en determinado momento tienen una energía cinética, E sub k, y por esa energía cinética, ellas simplemente comienzan a colisionar contra las paredes y mantienen este movimiento perpetuo. Esto, Joan,
impide que ese gas alcance un estado de equilibrio. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros determinamos la dinámica para esas densidades, ya sea densidad de una partícula, de dos o de sigma, nosotros nos tenemos que asegurar de incluir un término que nos determine esas partículas, cómo interactúan con las otras partículas dentro de un rango de interacción o alrededor de un centro de interacción como scattering. ¿Se acuerdan en mecánica clásica? Cuando usted veía el lab frame y el center of mass frame, ¿cierto? Entonces que había un intercambio de momentum ahí, ¿sí o no? Sí sabe que le estoy hablando, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, en ese orden de ideas, para poder que esto llegue al equilibrio, tiene que haber términos de ese tipo. Tiene que haber un término de forma tal que, por ejemplo, si por acá viene una partícula y por acá viene otra partícula, entonces ellas intercambian momentum alrededor de este centro de interacción. Por ejemplo, de esta forma. Cambian momentum. Puede que no cambie la dirección del momentum, puede que la magnitud del momentum sea constante, pero por lo menos la dirección sí, ¿cierto? Entonces ahí comienza, digamos, un proceso de colisión que para un tiempo lo suficientemente largo va a estabilizar el gas. Si usted no tiene ese intercambio de momentum entre partículas, entonces este gas nunca alcanza el equilibrio y eso va obviamente en contravía con las de la termodinámica. Nosotros vimos en el experimento de la expansión del gas de Joule que de hecho usted una vez, digamos, abre la rendija, el gas se comienza a expandir y después de cierto tiempo la temperatura en ambos chambers del gas es igual, ¿sí o no? Si la temperatura es igual, nosotros sabemos que el valor esperado de la energía clásicamente es proporcional a K sub BT. Eso significa que para nosotros poder alcanzar este equilibrio térmico, este valor esperado de la distribución de energía tiene que estar perfectamente bien definido. Si usted tiene energía cinética perpetuamente y ellas colisionan perpetuamente en esa caja, esto no está bien definido. Obviamente usted no sabe cuál es el valor medio de la energía cinética. Entonces, desde esa perspectiva, ese término de colisión es supremamente relevante para usted poder entender el problema de equilibrio. A, B, cuando usted hace aproximaciones, tiene que hacer aproximaciones teniendo en cuenta que ese término de colisión aparezca en su ecuación de alguna forma, si no, no alcanza equilibrio. ¿Sí me explico? Ah, listo, profe. Profe, de nuevo, para aclarar, la función f indica la probabilidad de encontrar n partículas en cualquiera de las sigma posiciones. No, no es una Pues probabilidad. sí, qué pena, la densidad. Qué probabilidad, sí, porque no está Sí, normalizada la densidad. simplemente usted integra esa F y le dice cuántas partículas hay en el rango que usted está integrando y ya. Ah, listo, profe. Entonces ahí entraba la discusión que usted dijo de la escala temporal para los potenciales, ¿no? Sí, o sea, acá básicamente que lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a estudiar la escala temporal de esta contribución y de esto. Hay tres escalas temporales relevantes. Una escala temporal es la escala temporal que toman que las partículas tienen debido al tránsito dentro del contenedor, ¿cierto? Dentro del volumen en el que ellas están. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto le toma una partícula de ir de una pared del contenedor a otra? Eso es una escala temporal bastante grande, ¿cierto? La otra escala temporal es una escala temporal que podemos sacar de ahí también y que es el tiempo que tardan dos partículas interactuando. Entonces, digamos que ese diagrama que yo le hice a usted del momento, eso no es instantáneo. O sea, hay una escala de tiempo en la que esas partículas que están interactuando en un centro de scattering se comienzan a apartar. Y esa es la escala de tiempo de la interacción, ¿cierto? O del scattering de momento. Y hay otra escala de tiempo, que es una escala de tiempo que determina una partícula cuánto tarda en volver a colisionar. Esa es una tercera escala de tiempo. Y analizando esas tres escalas de tiempo, nosotros podemos determinar cómo hacemos aproximaciones para reducir esta jerarquía considerablemente. Pues ya vamos a ver que si usted no hace aproximaciones, esto sigue creciendo, digamos que infinitamente, hasta que la tabla ya no da más abasto. ¿Sí me entiende? Entonces, ahora, una última aclaración para las personas que han visto ya mecánica cuántica.
y que han visto, por ejemplo, sistemas cuánticos abiertos. Otra cosa interesante, o sea, hay varias cosas interesantes de haciendo estas similitudes, ¿cierto? Mm, no, eso lo voy a comentar más tarde, para poder primero hacer una cosa, después comento esto. Para como una similitud. Entonces, recuerden que en la ecuación del IMPLA tenemos derivada de la densidad igual a la parte hermitiana más la parte no hermitiana, que es la parte que tiene que ver con el decaimiento irreversible de los estados, que sería como la integral de colisión, ¿cierto? Entonces, pero después hacemos, digamos que ese, esa similitud. Regálame un segundo, ya regreso, no me demoro. Listo, chicos. Entonces, ahora sí, eh, tenemos una marginalización de una sola partícula. Entonces, vamos a construir la jerarquía para una sola partícula. Juan, una pregunta Señor, respecto a lo del equilibrio. Parece pues, interesante, efectivamente, el sistema, digamos, uno por lo general, tres tipos de aproximaciones y especial las interacciones cuando el sistema tiene, digamos, la suficiente dimensionalidad. Digamos, no tomar interacciones, igual el sistema termaliza, ¿no? no, los Pues, sistemas que no interactúan no termalizan a través del hamiltoniano, termalizan por imposición. O sea, usted define una temperatura, ¿cierto? mm, Y entonces usted define que ese sistema está a esa temperatura y está a esa temperatura. Digamos que el ejemplo más emblemático de eso es, por ejemplo, el líquido de Fermi, ¿sí o no? Entonces, usted en el líquido de Fermi, usted puede calcular, obviamente, de manera estricta todos los parámetros del gas de Fermi a partir de primeros principios, ¿cierto? Entonces, para usted poder calcular ciertas cosas, necesita que hagan interacciones. Entonces, la interacción partícula-partícula, digamos que es el origen de varias cosas interesantes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la definición de temperatura, eh, por ejemplo, de los hamiltonianos de Heisenberg, ¿sí o no? Si usted no tiene, por ejemplo, interacción partícula-partícula, tampoco realmente desde un esquema autoconsistente, tampoco tiene interacción electrón-fonón, ¿cierto? Es porque cuando usted renormaliza la interacción electrón-fonón, le aparece una interacción partícula-partícula, ¿cierto? Entonces, y lo mismo al revés. Entonces, usted dice que la parte, hay una contribución importante en la interacción partícula-partícula que no en la interacción electrón-fonón. Entonces, digamos que eso es como hay una ruta de doble vía. Entonces, habría que pensar, por ejemplo, ¿sabe qué? En dinámica molecular, pero digamos, yo de eso no sé mucho, la verdad, ¿cierto? Entonces, simplemente esto es lo que le he escuchado decir a las personas que trabajan en dinámica molecular. Eh, si usted no tiene potencial, acá hay dos tipos de potencial, Jalil. Hay un potencial de confinamiento, ¿cierto? Que es el potencial U, que llamo a ver qué es, y hay un potencial de interacción, son tipos de potencial. Y en dinámica molecular tengo yo entendido que si usted no tiene potencial de confinamiento e interacción, no puede definir un estado de equilibrio, pues no estoy seguro. Pero es una buena pregunta, voy a preguntar. Es una pregunta interesante. gracias. Por ejemplo, es que se me venía a la cabeza el caso de condensado, o sea, digamos, cuando Eh, uno va en una tensión, obviamente si no no le incluye escucho, no le tensiones, escucho, no, no le escucho bien, Jalil. ¿Se puede ubicar mejor para coger mejor la red a ver si le puedo escuchar? es mejor. No, se escucha muy entrecortado. De pronto ahí. Sí, ahí se escucha mejor. Ok, no, sino que se me venía a la cabeza, por ejemplo, en el condensado de Bose, que digamos que, o sea, cuando uno baja la dimensionalidad, uno puede hacer el cálculo y se da cuenta que, digamos que si el sistema no, si el sistema no incluye interacciones, digamos que no representa directamente, o sea, no hay condensado de Bose. Y realmente eso es una consecuencia de que uno en menores dimensiones pues no puede ignorar esas interacciones. Sin embargo, yo me preguntaba, bueno, si uno aumenta entonces las dimensiones, pues es posible tener menos contribuciones
de esas interacciones, y en algún momento pues podría uno pensar que el sistema permanece, por ejemplo, sin necesidad de tener interacciones, ya que es muy poco probable que las partículas interactúen entre sí. Sin embargo, no sé. Entonces, Yo, por eso me surgió como la duda. yo, por ejemplo, pensaría, yo de eso casi no sé la verdad, ¿cierto? Entonces, o sea, yo obviamente sé que es el condensado de Bose-Einstein y lo voy a enseñar en este curso también, ¿cierto? Entonces, porque aquí es un curso de mecánica estadística en el condensado de Bose-Einstein, ¿cierto? Entonces, pero, mm, digamos que no conozco tan en detalle como lo conoce usted, pero yo así, digamos que abuelo de pájaro, yo lo que diría es que hay unas propiedades que solo emergen en presencia de la interacción, ¿cierto? Y yo creo que eso es universal en todas las escalas, creo yo, ¿cierto? O sea, hay propiedades que dependen única y exclusivamente de la interacción. Es que si usted lo piensa, digamos que el conglomerado macroscópico tiene unas propiedades definidas debido, obviamente, a que usted tiene un conjunto de partículas que están intercambiando energía, momentum, ¿sí o no? Básicamente energía y momentum, ya sea a través de colisiones elásticas o inelásticas. Pero si usted ve una partícula, si usted ve esto, por ejemplo, simplemente con una partícula que no interactúa, que no colisiona, que no pierde, que no cambia momentum, ¿cierto? Que su derivada del momentum siempre es cero, es lo que nosotros vamos a ver el día de mañana. Básicamente yo podría decir que eso es como usted tener un gas con 6n partículas, pero son con 6n grados de libertad de n partículas, donde cada partícula está en una cajita individual. Y eso básicamente que no constituye ninguna contribución a los estados macroscópicos de la materia, ¿sí me entiende? De alguna forma tiene que intercambiar este momento para poder que tenga sentido el problema de equilibrio. Entonces, si no hay, digamos que un intercambio de momento, digamos que yo no veo cómo ese gas pueda termalizar, o sea, cómo pueda definir una media de energía y una fluctuación de energía que sea característica, que sea una fluctuación de energía, una media de energía que sea característica de las propiedades macroscópicas del gas. Yo creo que eso lo podemos ver con más claridad cuando estemos viendo mecánica estadística clásica, ¿cierto? Entonces, y precisamente por eso se requieren tantos grados de libertad, porque si tuviéramos varios grados de libertad, pero todos independientes, no creo, digamos, que eso tuviera mucho sentido. Eso es lo que yo pienso, pero pues podría estar equivocado para algún sistema en particular. No en general. Estoy seguro que en general no estoy equivocado. Lo que no sé es como tantas fases exóticas de la materia emergen cuando usted baja la temperatura, por ejemplo, o aumenta la presión, o aumenta mucho el campo magnético. Entonces no sé en esos casos qué sucede. ¿Sí me explico? Sí, muchas gracias. Pero es una buena pregunta. Lo de la dinámica molecular lo voy a preguntar porque usted me hizo, eh, me pellizcó la curiosidad ahí con eso. Ahora, entonces lo que vamos nosotros vamos a trabajar desde la perspectiva de que necesitamos colisiones e intercambio de momentum en la colisión para poder alcanzar un estado de equilibrio, ¿cierto? Y que eso sea consistente con los experimentos que estudiamos en la parte de la termodinámica. Si nosotros escribimos, les pongan mucho cuidado, no me voy a demorar mucho. Eso tampoco es pues, cosa del otro mundo. Si nosotros utilizamos esta jerarquía BBGKY para una sola partícula marginal, entonces básicamente que ustedes estarán de acuerdo conmigo que debo escribir esto. La derivada de F1 con respecto a T igual al bracket de Poisson entre H1 y F1 más la integral sobre D3, por ejemplo, Q'. A ver, hagamos esto, especifiquemos la dependencia funcional de las cosas, para que esto tenga más sentido. Entonces, la derivada de F1, que depende de Q, de P y de T, básicamente es igual a el bracket de Poisson entre un hamiltoniano H1, que es el hamiltoniano single particle para una sola partícula, ¿cierto? Entonces, que depende funcionalmente de Q y de P,
coma con, o el bracket de Poisson entre ese hamiltoniano y F1, que depende funcionalmente de Q, de P y de T, más la integral sobre el momentum y la posición de otra partícula por ahí, cualquiera. D3Q', D3P', ¿cierto? Por la derivada de un potencial de interacción entre esa partícula con momentum P' y posición Q', ¿sí o no? Y la partícula con momentum y posición Q derivada con respecto a Q, ¿cierto? Multiplicada por la derivada de la densidad de dos partículas que depende funcionalmente de Q, de P, de Q', de P' y de T. ¿Con respecto a quién? A P, ¿cierto? Entonces, esta es la jerarquía para la marginalización de una sola partícula. Si tienen preguntas, este es el tiempo. Porque de aquí es que mañana vamos a construir de acá, vamos a construir algunas cosas, ¿cierto? Importantes para llegar a la ecuación de Boltzmann y a la integral de colisión. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna observación, o se sienten bien con esta formulación. Profe, Señora, la última derivada que pusiste F2, eso estaba así antes cuando, pues ahora el 2 sería el sigma, ¿no? sería el sigma más 1. Como sigma vale 1, esta sería sigma más 1, por eso es 2. O sea que esta es la densidad para dos partículas. Ah, listo, profe. Profe, y entonces en las que habíamos escrito antes también era sigma más 1. Pues que yo Sí, escribí mal porque lo tengo solo sigma. no, pero y verá. Ve, aquí es sigma más 1, Ah, lo que pasa ya. es que es muy apretado, ¿cierto? Ah, listo, profe, sí, Y sí. de pronto no debe bien. Gracias por la pregunta, Gabriel. Entonces, esta es la jerarquía para una sola ecuación. Nosotros lo que podemos hacer es que podemos escribir esto en términos de fuerzas, de potenciales y de vainas para analizar el comportamiento temporal de las partículas, porque le dije a Johan, ¿cierto? A Johan. Entonces hay que analizar el comportamiento temporal de las partículas. Es un punto importante. Entonces, básicamente que para eso, nosotros inicialmente lo que hacemos es que pasamos este para el otro lado, ¿cierto? O sea, que escribimos ahora sin dependencia funcional, porque nosotros ya estamos claros de qué significa cada cosa. Ya hay una claridad con respecto a la notación. Pues ahora, df1 con respecto a t menos que el bracket de Poisson entre h1 y f1, entonces es igual a la integral sobre d3q', d3p', derivada de v, la derivada de v, que depende de la coordenada relativa entre q y q' con respecto a q, por la derivada de f2 con respecto a p, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí es donde vamos a mirar lo de la notación. Cuando yo expando esta ecuación acá, voy a hacer lo siguiente. Entonces, voy a trabajar con este término de acá. En ausencia de potenciales de colisión, que eso es lo que yo le decía ahorita a Jalil y a Joan, en ausencia de potenciales de colisión, esto es igual a 0. Si eso es igual a 0, obviamente es una dinámica libre, nuestra restringida. Pero si usted considera la integral de colisión al lado derecho, entonces ya hay un intercambio de momento, ¿cierto? Obviamente ese intercambio de momentum, si ustedes ven, por ejemplo, un libro de estado sólido y miran a ver cuáles son las propiedades que pueden surgir eh, a partir de la interacción entre partículas con diferente vector de onda, entonces se van a dar cuenta que la colisión es el alma de las propiedades macroscópicas. O sea, yo dudo de todas formas que hayan sistemas en donde eso, digamos, no juegue un papel importante, pero ahorita hay materia tan exótica y tan extremadamente exótica que uno nunca sabe, ¿cierto?
Entonces, por ejemplo, en estos sistemas de fermiones pesados pasan unas vainas que, digamos, que lo dejan a uno como estupefacto, ¿cierto? Entonces, uno siempre tiene que tener cuidado con eso. Si yo hago esto, entonces esto me queda como de la siguiente forma. F1 con respecto a T. Menos. Como esto solo depende con respecto a Q y a P, o sea, no depende de N variable, entonces no hay que hacer la suma. O sea, que esto simplemente queda como la derivada de H1 con respecto a Q por la derivada de F1 con respecto a P menos la derivada de H1 con respecto a P por la derivada de F1 con respecto a Q. O sea que esto es igual a la derivada de F1 con respecto a T menos la derivada de H1 con respecto a Q por la derivada de F1 con respecto a P más la derivada de H1 con respecto a P por la derivada de F1 con respecto a Q. ¿Cierto? De acá, obviamente nosotros podemos utilizar las ecuaciones de Hamilton y sacamos cosas sencillas de acá. Esto todo incluyendo ese signo menos Q punto, ¿cierto? Perdón, P punto. Y esto es Q punto. O sea que esto es básicamente la derivada de F1 con respecto a T más Q punto por la derivada de F1 con respecto a Q más P punto por la derivada de F1 con respecto a P. ¿Sí o no? Ahora, Q punto, que es la velocidad, es básicamente momentum sobre la masa. Y P punto, por la segunda ley de Newton, es simplemente una fuerza. Una fuerza, obviamente, que depende de la variación del momento. Cuando hay variación en el momento, no hay fuerza. Entonces, básicamente, que yo esto lo puedo escribir, esta jerarquía la puedo escribir de esta forma. Puedo decir que esto es la derivada con respecto a T, ¿cierto? Más P sobre M, punto, ¿con quién? Con df1 de P, gradiente, ¿cierto? O sea, con el gradiente con respecto a P más la fuerza producto punto con el gradiente con respecto a Q. Todo esto actuando sobre F1 igual a la integral sobre D3Q', D3P', derivada de V de Q menos Q' con respecto a Q por la derivada de F2 con respecto a P. Aquí también obviamente podemos utilizar la notación que debemos de utilizar esa notación, la notación gradiente. Siempre es esto es una inconsistencia completamente imperdonable, pero digamos que le ayuda a uno a elaborar un poquito las cosas, si uno lo va a ver desde esa perspectiva. Entonces, esto es igual acá a la integral sobre D3Q', D3P', por ¿quién? El gradiente con respecto a Q de V de Q menos Q', producto punto con el gradiente de F2 con respecto a P, ¿cierto? Entonces, aquí todos estos productos puntos son los que obviamente se implementan en el bracket de Poisson, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando nosotros trabajamos con coordenadas generalizadas, ¿cierto? Con notación tensorial, trabajamos, por ejemplo, con formas geométricas múltiples, eh, mm, con la derivada generalizada, entonces está bien utilizar esa notación. Pero al final, si nosotros vamos a utilizar un producto, o sea, nosotros no podemos bajar el producto punto entre P y una derivada, ¿cierto? Una derivada no es un vector, una derivada es una componente de un vector diferencial, ¿cierto? Entonces ahora, como nosotros tenemos esto acá con F2, básicamente, es que ese F2 casi no se ve ahí. Para cuando mande las notas, yo quiero que ese F2 se vea completamente. Vamos a ver si podemos comprimir más la situación acá. D de T más P sobre M, producto punto con el gradiente
con respecto a Q más F producto punto con el gradiente con respecto a P. Todo esto actuando sobre F1 igual a la integral sobre D3Q', D3P' por el gradiente con respecto a Q de V, que depende de la diferencia de Q menos Q', producto punto con el gradiente con respecto a P de F2. No, ahí quedó más visible F2, ¿cierto? Como nosotros tenemos esto acá, entonces necesitamos hallar una jerarquía para F2 también, ¿cierto? Que esa jerarquía es un poquito más interesante. Entonces hay que, digamos, elaborar un poquito para hallar la jerarquía con respecto a F2. Yo se lo voy a hacer mañana, simplemente les voy a escribir la ecuación de jerarquía para F2 y ya entonces ustedes, eh, mm, ya entonces mañana, ustedes pueden mirar y mañana hacemos la demostración completa. Entonces la jerarquía para F2, aplicando la jerarquía BB, entonces quedaría como la derivada con respecto a T, más P sobre M, producto punto con el gradiente con respecto a Q, más P' sobre M, producto punto con el gradiente con respecto a Q', ¿cierto? Ahora, como esta fuerza que tenemos acá es el menos gradiente de un potencial en el caso conservativo, y en el caso, obviamente en este caso van a haber tanto potenciales locales como potenciales de interacción, ¿cierto? Entonces, esto sería menos el gradiente con respecto a Q de U de Q, producto punto con el gradiente con respecto a P menos el gradiente con respecto a Q' de U de Q', producto punto con el gradiente con respecto a P', ¿cierto? Ahora seguimos, menos el gradiente con respecto a Q de V de Q menos Q', producto punto con el gradiente con respecto a P menos el gradiente con respecto a P', todo actuando sobre F2, ¿cierto? ¿Y esto es igual a quién? Esto obviamente es igual a la integral sobre D3Q2', D3P2', que multiplica a la derivada de V de Q1 menos Q3 con respecto obviamente a Q1 por la derivada de F3 con respecto a P1. Ah, bueno, como estamos utilizando la notación gradiente, entonces esto quedaría de la siguiente forma. Esto quedaría el gradiente con respecto a Q1 no, con respecto a Q de Q menos Q2', producto punto con el gradiente con respecto a P, más el gradiente con respecto a Q' de V de Q' menos Q2', producto punto con el gradiente con respecto a P', ¿cierto? Todo esto actuando sobre F3. Entonces, obviamente, esto se convierte, cuando uno ve esto ya uno dice, esto es una locura, ¿cierto? Entonces, a medida que usted va comenzando, que usted aumenta el grado de jerarquía, entonces usted se va dando cuenta que ya una ecuación no es suficiente, dos tampoco, tres tampoco. Entonces, tiene que haber en algún momento que haga una aproximación, ¿cierto? Ahora, para nosotros poder hacer una aproximación sobre estas jerarquías, lo que tenemos nosotros que garantizar es lo siguiente, que haya en la aproximación se preserve por lo menos un término de colisión de tal forma que exista que exista esa escala temporal dominante, ¿cierto? De la colisión entre dos partículas, una escala temporal supremamente corta, ¿cierto? Dominante en esa escala molecular atómica, la escala de los Armstrong, y que esa escala determine cuánto se demoran dos partículas interactuando y cuánto se demoran para volver a interactuar, ¿cierto?
Obviamente, lo que nosotros vamos a hacer mañana es esto, y de acá vamos a sacar un poco de cosas, un poco de física, incluyendo la ecuación de Boltzmann. Vamos a hacer este término cero. Obviamente yo les voy a explicar por qué, ¿cierto? No va a ser cero así como así. Vamos a hacer este término cero. Vamos a hacer estos términos de acá dominantes. Estos términos van a dominar y estos términos también van a dominar, ¿cierto? Y este término de colisión en la segunda jerarquía lo podemos hacer cero única y exclusivamente por una cosa. Pero como ustedes pueden ver, para una jerarquía de 2, a partir del bracket de Poisson existe también una contribución a la colisión en la jerarquía 2. Aquí está la contribución a la colisión. ¿Sí ven? Como hay una contribución a la colisión en el lado izquierdo, entonces el lado derecho lo podemos hacer cero sin pena ni gloria. No porque sí, sino porque obviamente acá hay una situación física que nos permite aproximar esto de esta forma. Si no, entonces la jerarquía sería infinita, ¿cierto? Entonces, como ustedes pueden ver en la jerarquía BB, GKY, esto es una ecuación que nunca acaba, ¿cierto? Entonces, para sigma partículas, después sigma más 1, sigma más 2, sigma más J. Entonces, eso es algo de nunca acabar. Esto lo vamos a hacer mañana y entonces, Dios mediante, que logremos llegar a la ecuación de Boltzmann, a la integral de colisión y que logremos discutir algo al respecto para que después entonces nos podamos decantar por mecánica estadística clásica, para que comencemos con mecánica estadística clásica el lunes. Ensambles, microcanónicos, gran canónicos, funciones de partición, etcétera, etcétera, ¿cierto? Bueno, chicos, yo creo que podemos parar acá. Si tienen alguna pregunta, por favor.